Los últimos días del rey Salomón y las lecciones de su vida. El rey que lo tuvo todo. El rey Salomón, hijo de David y Betsabé, comenzó su reinado con una promesa extraordinaria: Dios le concedió sabiduría como a ningún hombre en la historia. Porque éste, al ser nombrado rey de Israel, mostró humildad y una sincera preocupación por gobernar bien al pueblo de Dios. En el primer libro de los Reyes, se relata que Dios se le apareció en sueños y le dijo que pidiera lo que quisiera. Salomón, en lugar de pedir riquezas, larga vida o la derrota de sus enemigos, pidió discernimiento para poder juzgar con justicia y distinguir entre el bien y el mal. Salomón dijo: Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú has escogido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Este pedido agradó mucho a Dios, quien no solo le otorgó sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor que no había solicitado. Además, Dios le prometió una vida larga si permanecía obediente a sus mandamientos. La razón central es que Salomón priorizó la voluntad de Dios y el bienestar de su pueblo por encima de sus intereses personales, demostrando así un corazón humilde y fiel. Su sabiduría fue un don divino que lo convirtió en uno de los reyes más célebres de la historia bíblica. Su gobierno fue el más próspero de Israel, marcado por la paz, la riqueza y el respeto de las naciones vecinas. Construyó el templo del Señor, una obra que glorificaba a Dios y unificaba a su pueblo. Sin embargo, los últimos años de su vida cuentan una historia de advertencia, de caída y de arrepentimiento. En esta narración, exploraremos los últimos días de Salomón, sus reflexiones finales y las valiosas lecciones que podemos aprender de él. Si te gusta lo que estás escuchando, apóyame dándole un like o, mejor aún, inscríbete para que sigas disfrutando de más historias interesantes. Comencemos con estas lecciones. 1. La sabiduría que se apartó de Dios. En su juventud, Salomón fue un ejemplo de devoción y gratitud hacia Dios. Pidió sabiduría para gobernar a su pueblo y recibió no solo eso, sino también riquezas y poder. La fama de su sabiduría llegó a oídos de la mayoría de las naciones, incluyendo a la reina de Sabá y otros líderes del mundo antiguo. Sus proverbios y escritos, como los de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, todavía nos inspiran hoy. Sin embargo, con el paso de los años, Salomón comenzó a desviarse de los caminos de Dios. Sus errores no fueron súbitos, sino graduales, como una gota que llena un vaso. Estos fueron los más graves: acumulación de riquezas y poder excesivo. Aunque las leyes de Moisés advertían contra la acumulación de caballos, oro y plata para los reyes de Israel, Deuteronomio 17, 16-17, Salomón ignoró estas instrucciones. Construyó palacios opulentos, importó caballos de Egipto, y sus arcas estaban llenas de tributos de las naciones. Este materialismo lo alejó del vínculo tan grande que tenía con Dios. Alianzas políticas a través de matrimonios. Salomón tuvo cientos de esposas y concubinas, muchas de ellas extranjeras, como alianzas políticas con reinos vecinos. Estas mujeres trajeron consigo la adoración de dioses ajenos y, con el tiempo, persuadieron a Salomón para que permitiera y que incluso participara en estas prácticas idolátricas. Se erigieron altares para Astarte, Moloc y Quemos, dioses abominables en la tradición de Israel. Este acto no solo desobedeció a Dios, sino que fue una traición directa a su pacto. Adoración idolátrica. Salomón, en su debilidad, terminó participando en rituales paganos. Su corazón se alejó del Dios que lo había bendecido y colocado en el trono. La adoración de ídolos no solo lo dañó espiritualmente, sino que también llevó a Israel hacia una crisis moral y espiritual. Número 2. Los últimos días de Salomón, reflexión y arrepentimiento.
Hacia el final de su vida, Salomón comenzó a ver claramente las consecuencias de sus decisiones. Y con tristeza veía que las advertencias que Dios le había dado se cumplían, la paz en su reino estaba amenazada, y su familia estaba dividida. Se sentía atormentado por el peso de sus errores, y sus palabras en Eclesiastés reflejan su dolor interno. He visto todo lo que se hace bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. En su último día, se dice que Salomón pidió ser llevado al patio donde podía ver el templo del Señor. Allí, en silencio, contempló la obra que alguna vez representó su devoción y fidelidad a Dios. Reflexionó sobre cómo ese templo había sido diseñado para honrar al único Dios verdadero, pero ahora estaba rodeado por altares paganos. Con lágrimas en los ojos, Salomón murmuró palabras de arrepentimiento. Señor, tú, que me diste sabiduría y riqueza, yo no he sabido usarlas. Mi corazón se apartó de ti, y he fallado como rey y como tu siervo. Perdona mis pecados y no apartes tu misericordia de tu pueblo. Se dice que en ese momento recordó a su padre, el rey David, quien en medio de sus propios errores siempre buscó a Dios con un corazón arrepentido. El rey Salomón entendió, quizás demasiado tarde, que lo que realmente importa no es la gloria terrenal, sino la comunión con Dios. El rey Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, descubrió al final de su vida que la riqueza, el poder y la gloria terrenal no llenan el vacío del corazón humano. En el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre cómo todo lo que había alcanzado era vanidad de vanidades, Eclesiastés 1:2. Se dio cuenta de que lo único que realmente tiene valor es vivir en comunión con Dios y obedecer sus mandamientos. Esto nos enseña que, aunque las metas terrenales como el éxito, el prestigio o las posesiones materiales pueden tener su lugar, no deben convertirse en el centro de nuestra vida. Buscar a Dios y mantenernos en su presencia es lo que da sentido y propósito verdadero. La comunión con Él llena nuestro corazón de paz y nos da una perspectiva eterna, algo que las cosas temporales nunca podrán ofrecer. En nuestro día a día, podemos aplicar esta enseñanza de Salomón reflexionando sobre nuestras prioridades. ¿Estamos dedicando más tiempo y esfuerzo a cosas pasajeras que a nuestra relación con Dios? Podríamos empezar a dedicar tiempo diario a la oración, a leer su palabra y a vivir con generosidad y amor hacia los demás. Así, nos aseguramos de que nuestra vida esté centrada en lo eterno, no en lo temporal. Al final, lo que importa no es cuánto acumulamos, sino cuánto amamos y obedecemos a Dios, caminando en su voluntad. Número 3. Lecciones de la vida de Salomón. La historia de Salomón nos deja muchas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra propia vida. La sabiduría no es suficiente sin obediencia. Aunque Salomón fue el hombre más sabio del mundo, su sabiduría no lo protegió de las tentaciones del corazón. Este es un recordatorio de que el conocimiento y las habilidades no son suficientes si no van acompañados de una vida dedicada a la obediencia y la fe en Dios. Las pequeñas concesiones llevan a grandes caídas. Los errores de Salomón comenzaron con pequeñas decisiones. Un matrimonio aquí, un altar allá. Pero esas concesiones se acumularon y terminaron apartándolo completamente de Dios. Esto nos enseña a ser vigilantes en nuestras elecciones diarias. El materialismo y el poder no llenan el alma. Salomón tuvo más riquezas y poder que cualquier otro rey, pero al final reconoció que todo era vanidad. Esta es una advertencia para no buscar satisfacción en cosas materiales, sino en una relación estrecha con Dios. Dios es misericordioso, pero no debemos abusar de su gracia. Aunque Salomón se arrepintió al final, su reinado dejó heridas profundas en Israel que condujeron a la división del reino después de su muerte. Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Número 4. Reflexión final para nosotros. La vida de Salomón nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos construyendo en nuestra vida?
¿Un templo para honrar a Dios o altares a nuestras propias ambiciones? Sus palabras finales en Eclesiastés nos ofrecen una guía clara. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si Salomón, con toda su sabiduría, riqueza y poder, llegó a esta conclusión, ¿no deberíamos nosotros también reflexionar sobre el propósito de nuestra vida? Que su historia nos inspire a buscar a Dios por encima de todo y a vivir una vida que honre su nombre. Epílogo. El rey Salomón es un recordatorio de que nadie, por sabio o poderoso que sea, está exento de la tentación. Su caída nos enseña a ser vigilantes, a depender de Dios en cada etapa de la vida y a arrepentirnos cuando fallamos. Pero también nos muestra la misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a recibirnos si volvemos a Él con un corazón sincero. Que esta narración nos inspire a construir nuestras vidas sobre la roca firme de la obediencia a Dios y no en la arena de nuestras propias ambiciones. Porque al final, solo lo que hacemos para el Señor tendrá verdadero valor eterno. Si llegaste hasta el final, comparte y deja en los comentarios de qué otro personaje te gustaría que hablemos. Recuerda que nuestro canal es Medita con Fe y te esperamos en el próximo video.